El rugido de 1000 carros de guerra atraviesa la llanura como un trueno que no cesa. El polvo se eleva hacia un cielo que parece arder. En algún lugar entre los dos ríos, un rey levanta los ojos hacia las murallas más imponentes que el mundo ha conocido y sonríe, porque sabe que los dioses están de su lado. O eso cree, porque esta noche descubriremos que cuando los hombres despiertan a los dioses con el fragor de la guerra, los dioses no siempre responden como esperamos. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros del tiempo. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios mientras te acomodas en tu lugar favorito. Deja que la luz se atenúe. Permite que el silencio de la noche te envuelva como un manto antiguo. Esta noche viajaremos muy lejos, muy atrás, a una tierra que existió entre dos ríos legendarios, a una ciudad cuyo nombre aún resuena con ecos de grandeza y misterio, Babilonia, mientras el antiguo Egipto construía pirámides y la lejana China forjaba sus primeras dinastías. En el corazón de lo que hoy llamamos Irak, surgía una civilización que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Una ciudad que fue destruida y reconstruida tantas veces que sus propios habitantes perdieron la cuenta. Un pueblo que inventó las matemáticas que usamos hoy, que dividió el tiempo en 60 segundos y 60 minutos, que nombró las constelaciones que aún miramos en las noches claras. Pero esta noche no hablaremos solo de logros y conquistas. Esta noche exploraremos una pregunta más profunda. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada, tan poderosa, tan bendecida por sus dioses, pudiera caer una y otra vez solo para levantarse de sus cenizas cada vez más fuerte? ¿Qué secreto conocían los babilonios sobre la naturaleza del poder, de la fe, de la supervivencia? En las próximas horas, caminaremos por los jardines colgantes que asombraron al mundo antiguo. Escucharemos los lamentos de reyes que lo perdieron todo y los susurros de sacerdotes que guardaban secretos milenarios. Presenciaremos guerras que hicieron temblar los cimientos del templo de Marduk. Y descubriremos cómo, en medio del caos y la destrucción, un pueblo encontró la manera de transformar cada derrota en el preludio de una gloria mayor. Cada palabra de esta historia está fundamentada en tablillas de arcilla que han sobrevivido 4000 años, en crónicas de escribas que registraron los eventos con meticulosa precisión, en evidencias arqueológicas que aún hoy siguen revelando secretos enterrados bajo las arenas del desierto. Así que cierra los ojos si lo deseas. Deja que tu respiración se haga lenta y profunda, y permíteme llevarte a una tierra donde los dioses caminaban entre los hombres, y donde los hombres, a veces, se atrevían a desafiarlos. Imaginemos el sonido del agua, no el rugido del océano ni el murmullo de un arroyo de montaña, sino algo más antiguo, más fundamental. El susurro constante de dos ríos que serpentean a través de una llanura infinita, el Tigris y el Éufrates, dos arterias de vida que atraviesan un paisaje que sin ellas sería puro desierto. Podemos casi sentir el contraste imposible de esta tierra, el calor abrasador del mediodía, cuando el sol convierte la arena en brasas, y la frescura milagrosa junto a las orillas, donde los juncos se mecen con una brisa que huele a barro fértil y a posibilidades infinitas. Esta es Mesopotamia, la tierra entre los ríos, la cuna de la civilización. Pero no siempre fue así. Hace más de 6000 años, mucho antes de que existiera algo llamado Babilonia, esta región era un mosaico de pequeñas aldeas dispersas, comunidades de agricultores y pastores que luchaban cada día contra un entorno hostil. Las crecidas impredecibles de los ríos podían traer abundancia o destrucción. No había término medio. Un año, las aguas depositaban limo negro y nutritivo que hacía brotar cosechas milagrosas. Al siguiente,
las mismas aguas arrasaban aldeas enteras, ahogando ganado y esperanzas por igual. Según las tablillas sumerias más antiguas, los primeros habitantes de esta tierra creían que vivían en el campo de batalla de los dioses. Cada tormenta era una guerra celestial, cada sequía, un castigo divino, y cada cosecha abundante, una bendición que debía ser agradecida con ofrendas y plegarias. Imaginemos a una mujer llamada Shala, un nombre que en aquella lengua antigua significaba compasión. Es el amanecer de un día cualquiera, hace quizás 5500 años. Shala se arrodilla junto a la orilla del Éufrates, llenando una vasija de arcilla con agua turbia. A su alrededor, el mundo está despertando. Puede escuchar el balido de las cabras en el corral cercano, el llanto de un bebé en alguna de las casas de adobe, el canto monótono de un sacerdote en el pequeño templo de la aldea. ¿Qué pensamientos cruzarían la mente de Shala en ese momento? Quizás pensaba en la cosecha que vendría. Quizás rezaba en silencio a Inanna, la diosa del amor y la guerra, pidiendo protección para sus hijos. O quizás, solo quizás, miraba hacia el horizonte y se preguntaba qué habría más allá de los límites de su pequeño mundo. Lo que Shala no podía saber es que, a pocas jornadas de camino hacia el norte, otras aldeas estaban creciendo, uniéndose, transformándose en algo que el mundo nunca había visto: ciudades. Las crónicas mesopotámicas nos hablan de este proceso con una mezcla de orgullo y asombro. De la tierra brotaron los templos, dice una inscripción encontrada en Uruk, una de las primeras grandes ciudades. Y alrededor de los templos, los hombres construyeron sus hogares, y alrededor de los hogares levantaron murallas, y dentro de las murallas nació la civilización. Pero el camino hacia Babilonia aún era largo. Primero vinieron los sumerios, ese pueblo misterioso cuyo origen aún debaten los historiadores. Fueron ellos quienes inventaron la escritura, presionando cuñas de caña sobre arcilla húmeda para crear los primeros documentos de la historia. Fueron ellos quienes construyeron los primeros zigurats, esas montañas artificiales que se elevaban hacia el cielo como escaleras para los dioses. Y fueron ellos quienes establecieron el modelo de civilización que Babilonia heredaría y perfeccionaría. Los testimonios arqueológicos muestran una sociedad extraordinariamente sofisticada. En Ur, los excavadores encontraron tumbas reales llenas de tesoros que rivalizaban con los de Egipto. Arpas de oro, tocados de lapislázuli. Y algo más perturbador, los cuerpos de docenas de sirvientes, sacrificados para acompañar a sus señores al más allá. ¿Cómo era posible que personas aceptaran morir voluntariamente? Las tablillas sugieren que no lo veían como muerte, sino como un honor supremo, el privilegio de servir a los dioses por toda la eternidad. Podemos imaginar el peso de esa creencia, la certeza absoluta de que existía algo más allá, algo mejor, algo por lo que valía la pena entregar la propia vida. Esta fe inquebrantable sería heredada por Babilonia, y sería tanto su mayor fortaleza como, eventualmente, su mayor debilidad. Pero antes de que Babilonia pudiera existir, los sumerios debían caer. Y cayeron. Alrededor del año 2300 a.C., un hombre llamado Sargón de Akkad, surgió de la oscuridad de la historia. Las leyendas dicen que fue abandonado de niño, colocado en una canasta de juncos y arrojado al río, solo para ser rescatado y criado por un jardinero. ¿Te suena familiar? Siglos después, una historia muy similar se contaría sobre un niño hebreo llamado Moisés. Sargón no solo conquistó las ciudades sumerias, las unificó bajo el primer imperio de la historia,
Desde el Golfo Pérsico hasta las costas del Mediterráneo, su dominio se extendió como una sombra imparable, y en el proceso mezcló la cultura sumeria con la de su propio pueblo, los acadios, creando algo nuevo, algo híbrido, algo que contenía las semillas de lo que vendría. Según las crónicas de la época, Sargón se proclamó rey de las 4 esquinas del mundo, un título que ningún hombre había osado reclamar antes. ¿Arrogancia? Sin duda. Pero también una visión, la idea de que todo el mundo conocido podía ser gobernado por una sola mano, una sola voluntad, un solo destino. El imperio acadio no duró mucho. Apenas un par de siglos, pero dejó una huella imborrable, y cuando se derrumbó, víctima de invasiones y revueltas, dejó un vacío de poder que tardaría generaciones en llenarse. Es en este vacío donde nace nuestra historia. Imaginemos ahora un pequeño asentamiento a orillas del Éufrates, un lugar sin importancia particular, una aldea como tantas otras, con sus casas de adobe, su pequeño templo, su mercado polvoriento. Su nombre, en la lengua de sus habitantes, significaba algo así como Puerta de los Dioses, Bab Ilim, Bab Ilim, Babilonia. Si pudiéramos escuchar a uno de sus primeros habitantes, quizás nos diría algo así: somos pocos, somos pobres, pero los dioses nos han dado este lugar junto al río. Y con trabajo y fe, quizás algún día nuestros hijos vean días mejores. Ese habitante no podía imaginar cuánto mejores serían esos días. No podía soñar que su humilde aldea se convertiría en la ciudad más famosa del mundo antiguo, que reyes y emperadores temblarían ante sus murallas, que poetas y profetas cantarían su gloria y su perdición durante milenios. Pero los dioses, al parecer, ya tenían planes para Babilonia, y esos planes estaban a punto de despertar. La transición de aldea a ciudad no fue repentina. Fue un proceso gradual, casi imperceptible para quienes lo vivieron. Un nuevo templo aquí, una muralla reforzada allá, comerciantes que llegaban de tierras lejanas, atraídos por la ubicación estratégica del asentamiento, artesanos que se establecían, creando gremios y talleres, sacerdotes que acumulaban conocimiento y poder. Y entonces, alrededor del año 1800 a.C., llegó un hombre que cambiaría todo. Su nombre era Hammurabi. Hammurabi. Pero esa es una historia que merece su propio momento en nuestra noche. El aroma del incienso se mezcla con el olor acre del betún caliente. Es el amanecer en Babilonia y la ciudad está despertando. Podemos imaginar el sonido de miles de pies descalzos sobre calles de ladrillo, el murmullo de oraciones matutinas, el tintineo de las herramientas de los artesanos preparándose para otro día de trabajo. Estamos en el reinado de Hammurabi, sexto rey de la primera dinastía babilónica, y el mundo está a punto de cambiar. Las tablillas de la época nos pintan un retrato fascinante de este hombre. No era un guerrero feroz como Sargón, no era un constructor megalómano como los faraones de Egipto. Era algo más sutil, más peligroso. Era un administrador, un legislador, un político en el sentido más moderno de la palabra. El rey no duerme, susurra un escriba en las crónicas de palacio. Cada noche, las lámparas de su cámara permanecen encendidas hasta el amanecer. Lee informes, dicta cartas, planifica. ¿Qué planificaba Hammurabi en esas noches interminables? Al principio, simplemente sobrevivir. Babilonia era entonces un reino pequeño, rodeado de vecinos más poderosos. Al norte, el reino de Asiria amenazaba con su ejército legendario. Al sur, las ciudades sumerias aún guardaban rencor por su pérdida de independencia. Al este, el misterioso reino de Elam. Elam acechaba, esperando el momento de atacar.
Pero Hammurabi tenía algo que sus rivales carecían: paciencia. Durante los primeros 30 años de su reinado, casi no hizo nada notable. Construyó templos, mejoró los canales de irrigación, administró justicia con mano firme pero no cruel, y esperó, tejiendo alianzas, estudiando a sus enemigos, preparándose. Imaginemos a un comerciante llamado Ibni Marduk, que significa Marduk me ha creado. Es un hombre de mediana edad, próspero pero no rico. Tiene una esposa, 3 hijos y un pequeño negocio de importación de lana desde las montañas del norte. Si pudiéramos preguntarle qué piensa de su rey, probablemente nos diría: Hammurabi es adecuado. No nos oprime con impuestos excesivos. Los caminos son seguros. Los contratos se respetan. ¿Qué más puede pedir un hombre? Pero Ibni Marduk estaba a punto de presenciar algo extraordinario. En el año 1764 a.C., cuando Hammurabi llevaba ya 3 décadas en el trono, todo cambió. Como un león que ha esperado pacientemente junto al abrevadero, el rey de Babilonia atacó. Las crónicas describen una campaña militar de precisión asombrosa. Primero cayó Larsa, el reino rival del sur. Luego Eshnuna, al este. Después Mari, la próspera ciudad comercial del Éufrates Medio. Y finalmente, incluso, el poderoso Asiria se vio obligado a reconocer la supremacía babilónica. Según las inscripciones de Victoria, Hammurabi no se limitó a conquistar, integró. Cada ciudad conquistada mantenía sus templos, sus costumbres, sus dioses locales, pero todos ahora servían a Babilonia. Todos ahora adoraban a Marduk como el rey de los dioses. He unificado las 4 esquinas del mundo bajo un solo cetro, proclama Hammurabi en una estela de piedra. He traído la paz donde había guerra, el orden donde había caos, la justicia donde había opresión. Y hablando de justicia, llegamos al legado más duradero de Hammurabi, su código de leyes. Podemos imaginar la escena. Un día cualquiera en el patio del templo de Marduk, una multitud se ha reunido alrededor de una estela de diorita negra más alta que un hombre. En su superficie, grabadas con precisión exquisita, hay columnas y columnas de escritura cuneiforme. Y en la parte superior, un relieve que muestra al propio Hammurabi recibiendo las leyes de manos del dios Sol Shamash. Si un hombre acusa a otro de asesinato pero no puede probarlo, lee un escriba en voz alta: el acusador será ejecutado. La multitud murmura: esta es justicia con dientes. Si un constructor construye una casa y ésta se derrumba matando al dueño, el constructor será ejecutado. Si mata al hijo del dueño, el hijo del constructor será ejecutado. Hoy nos parecen brutales estas leyes del ojo por ojo, pero imaginemos lo que significaban en su época. Por primera vez en la historia, las reglas estaban escritas, visibles, iguales para todos, al menos en teoría. Un pobre podía señalar la estela y decir: aquí está la ley. Ni siquiera el rey puede cambiarla a su antojo. Las tablillas de arcilla encontradas en archivos legales muestran que el código se aplicaba realmente. Tenemos registros de juicios, de sentencias, de apelaciones incluso. Un sistema legal completo funcionando hace casi 4000 años. Pero no todo era justicia imparcial. El código también revela las profundas desigualdades de la sociedad babilónica. Un hombre libre valía más que un esclavo ante la ley, un noble más que un plebeyo, un hombre más que una mujer. Aunque las mujeres babilónicas tenían más derechos que en muchas culturas posteriores. Escuchemos la voz imaginada de una mujer llamada Iltani, esposa de un comerciante. Mi esposo murió en un viaje a las montañas.
Según la ley de Hammurabi, puedo heredar su negocio y administrarlo yo misma hasta que mis hijos crezcan. En otras tierras me habrían quitado todo. Aquí tengo mi dote de vuelta y la tercera parte de sus bienes. No es mucho, pero es algo. Esta mezcla de dureza y protección, de crueldad y compasión definió la civilización babilónica. No eran santos, no eran demonios, eran humanos, luchando por crear orden en un mundo que tendía naturalmente hacia el caos. Y en el centro de todo, dominando el horizonte de la ciudad, se alzaba el sigurat de Marduk, Etemenanki lo llamaban, la casa del fundamento del cielo y la tierra. Imaginemos ascender por sus escaleras interminables. El viento azota nuestros rostros a medida que subimos más y más alto. El ruido de la ciudad se va desvaneciendo, reemplazado por el silbido del aire y el latido de nuestro propio corazón. Y finalmente, en la cima, un pequeño santuario donde solo el sumo sacerdote podía entrar, donde cada noche, según las crónicas, una sacerdotisa esperaba al dios Marduk en un lecho cubierto de oro. ¿Venía el dios realmente? Los babilonios lo creían sin dudarlo, y esa fe, esa certeza absoluta de que los dioses caminaban entre ellos, era el pegamento que mantenía unida toda su civilización. Pero los dioses, como los hombres, son caprichosos. Hammurabi murió tras 42 años de reinado. Su hijo, Samsu-iluna, heredó un imperio vasto y próspero, pero también heredó todos sus enemigos, ahora más resentidos que nunca. Las primeras grietas aparecieron casi inmediatamente. En el sur una rebelión masiva estalló. Ciudades que habían sido conquistadas por Hammurabi buscaban recuperar su independencia. Samsu-iluna logró aplastarlas, pero a un costo terrible. Ciudades enteras fueron destruidas. Canales de irrigación que habían funcionado durante siglos fueron cegados. La tierra misma pareció volverse contra sus habitantes. Este año, registra un escriba con sequedad administrativa. El nivel del Éufrates bajó 3 codos. Las cosechas fallaron en toda la región de Nippur. Hubo hambruna, y desde las montañas del este, un nuevo enemigo apareció. Los casitas, un pueblo guerrero del que sabemos poco, comenzaron a infiltrarse en territorio babilónico. Al principio como mercenarios y trabajadores, luego como colonos, finalmente como conquistadores. La primera dinastía de Babilonia agonizó durante casi 2 siglos después de Hammurabi. Rey tras rey intentó mantener el imperio unido, algunos con habilidad, otros con brutalidad, ninguno con verdadero éxito. Y entonces, en el año 1595 a.C., llegó el golpe final, pero no vino de donde nadie esperaba. Los hititas, un pueblo de las montañas de Anatolia, a más de 1000 kilómetros de distancia, lanzaron una expedición relámpago que tomó por sorpresa a todos. Descendieron por el Éufrates como un torrente imparable. Saquearon Babilonia. Se llevaron la estatua de Marduk, el símbolo sagrado de la ciudad, y luego inexplicablemente se marcharon. Los testimonios de la época transmiten el shock absoluto de los sobrevivientes. Los dioses nos han abandonado, lamenta un sacerdote en una tablilla encontrada siglos después. Marduk ha sido llevado al exilio. ¿Cómo podremos vivir sin la presencia del Dios? Era el fin de una era. El vacío dejado por los hititas fue llenado por los casitas, quienes gobernarían Babilonia durante los siguientes 4 siglos. Pero aquí está lo extraordinario. Babilonia no murió. No desapareció como tantas otras ciudades de la antigüedad. Los casitas, esos conquistadores bárbaros, no destruyeron la cultura babilónica. La adoptaron, la veneraron, la preservaron. Somos los guardianes de un tesoro que no creamos.
parece decir un rey casita en sus inscripciones. Pero lo protegeremos con nuestra vida. Y así, en medio de la derrota y la humillación, algo inesperado ocurrió. Babilonia comenzó a transformarse de ciudad a símbolo, de capital imperial a idea inmortal, porque los dioses, aunque parecían dormidos, no habían abandonado a su pueblo favorito, solo estaban esperando. El sonido del martillo sobre el metal resuena en un taller de Babilonia. Es un ritmo constante, casi hipnótico. Golpe, pausa, golpe, pausa. Un artesano casita está trabajando el bronce, dándole forma a un objeto que durará milenios. Estamos ahora en el período casita, esos 4 siglos misteriosos que los historiadores a menudo pasan por alto. Pero para entender el destino final de Babilonia debemos detenernos aquí, porque en esta época aparentemente tranquila se gestaron las semillas de la gloria y de la destrucción. Los casitas llegaron como conquistadores, pero gobernaron como conversos. Adoptaron la lengua babilónica, veneraron a los dioses babilónicos, restauraron los templos que habían sido dañados, e hicieron algo más que ningún conquistador había hecho antes. Recuperaron la estatua de Marduk. Las crónicas diplomáticas de la época nos muestran un mundo de negociaciones interminables, cartas enviadas a reyes lejanos, tratados de paz y alianzas matrimoniales, el intercambio de regalos suntuosos que simbolizaban respeto mutuo. Al rey de Egipto, mi hermano, escribe un rey casita de Babilonia, que los dioses te bendigan. Te envío oro, lapislázuli y caballos de las mejores razas. Espero que nuestras relaciones sigan siendo tan cálidas como el sol de verano. Podemos casi percibir la formalidad de estas comunicaciones, los códigos ocultos, las amenazas veladas detrás de las palabras amables. Era un juego de ajedrez jugado a escala continental. Imaginemos a un diplomático llamado Kadashman Enlil. Kadashman Enlil, descendiente de casitas pero babilonio de corazón. Su trabajo es negociar con el imperio hitita, ese antiguo enemigo que una vez humilló a la ciudad. Viaja durante semanas a través de desiertos y montañas. Llega a la corte hitita cubierto de polvo pero vestido con sus mejores galas. Y allí, en un salón decorado con relieves de guerreros y leones, entrega el mensaje de su rey. Babilonia desea paz, declara. Pero no paz comprada con debilidad, paz entre iguales. El gran rey de los hititas conoce nuestra fuerza. Nosotros conocemos la suya. Que haya entonces amistad entre nuestros pueblos. Las tablillas encontradas en Hattusa, la capital hitita, confirman que estas negociaciones tuvieron éxito. Durante generaciones, Babilonia y el imperio hitita mantuvieron relaciones cordiales. Incluso cuando guerreaban, lo hacían con cierta cortesía, como rivales que se respetan. Pero no todos los vecinos eran tan civilizados. Al norte de Babilonia, en las montañas que bordeaban el Tigris, otro imperio estaba creciendo: Asiria. Durante siglos había sido un poder menor, eclipsado por Babilonia y por los hititas. Pero los asirios tenían algo que sus vecinos carecían: una ferocidad que rozaba lo sobrenatural. Los testimonios de la época hablan de un ejército que no conocía la misericordia. Ciudades conquistadas eran arrasadas hasta los cimientos. Poblaciones enteras eran deportadas a tierras lejanas. Los reyes derrotados eran desollados vivos y sus pieles exhibidas en las murallas de Asur. El terror es la espada más afilada, parece ser el lema asirio. Ni funcionaba. El simple rumor de que un ejército asirio se aproximaba bastaba para hacer que ciudades enteras se rindieran sin luchar. Babilonia, mientras tanto, desarrollaba un enfoque diferente del poder. Donde Asiria usaba el terror, Babilonia usaba la cultura. Los escribas babilónicos se convirtieron en los más respetados del mundo antiguo. Sus conocimientos en astronomía, matemáticas y medicina eran buscados por todas las cortes,
Sus rituales religiosos eran imitados desde Egipto hasta el mar Caspio. Las evidencias arqueológicas muestran una red comercial que se extendía por todo el mundo conocido. Lapislázuli de las montañas de Afganistán, cedro de los bosques del Líbano, cobre de Chipre, estaño de algún lugar tan lejano que los propios babilonios no sabían exactamente dónde estaba. En el centro de esta red, Babilonia prosperaba. Imaginemos el mercado de la ciudad en un día cualquiera, el bullicio de cientos de voces negociando en media docena de lenguas, el aroma de especias exóticas mezclándose con el olor del pan recién horneado, el tintineo de las balanzas pesando plata, la moneda universal de la época. Un comerciante de Dilmun, lo que hoy sería Bahrein, discute el precio de las perlas del Golfo. Una mujer egipcia examina telas teñidas con púrpura fenicia. Un nómada del desierto occidental ofrece incienso de Arabia a cambio de cuchillos de bronce. Y sobre todos ellos, dominando el horizonte, se alza el sigurat de Marduk, recordándoles quién es el verdadero señor de este lugar. Marduk ha bendecido a Babilonia. Cantaban los sacerdotes en sus himnos diarios. Y Babilonia bendice al mundo con su sabiduría. Pero la bendición de Marduk tenía un precio. Para mantener el favor divino, había que alimentar constantemente a los dioses, con ofrendas, con sacrificios, con templos cada vez más magníficos. Las tablillas administrativas de los templos revelan una maquinaria económica impresionante. Miles de trabajadores dedicados exclusivamente al servicio de los dioses. Vastas extensiones de tierra cultivadas para producir las ofrendas diarias. Artesanos especializados en crear los objetos sagrados que los rituales requerían. Un sacerdote llamado Nabu Aplaidina. Nabu me ha dado un heredero. Nos dejó una descripción de un día típico en el templo. Antes del amanecer, despertamos para preparar las ofrendas del dios. Pan caliente recién salido del horno, cerveza del día anterior, carne asada de los mejores corderos, frutas de estación. Todo debe estar perfecto, porque el dios detecta cualquier imperfección. Cuando el sol aparece en el horizonte, abrimos las puertas del santuario. El dios despierta, lo vestimos con ropas nuevas, perfumamos su cámara con incienso y entonces comienzan los cantos. Todo el día, los sacerdotes nos turnamos para cantar las alabanzas de Marduk. No puede haber silencio en la casa del dios. El silencio es muerte. La música es vida. Esta devoción absoluta era el corazón de la civilización babilónica. No era solo religión en el sentido moderno, era la base misma de su identidad. Ser babilonio significaba ser sirviente de Marduk. Y mientras Marduk reinara en su templo, Babilonia permanecería. Pero hacia el final del período casita, algo comenzó a cambiar. Los asirios, esos vecinos incómodos del norte, se estaban volviendo más agresivos. Sus ejércitos cruzaban cada vez con más frecuencia las fronteras babilónicas. Al principio eran incursiones menores, luego campañas de saqueo. Finalmente, invasiones en toda regla. Las crónicas asirias nos dan una perspectiva diferente. Para ellos, Babilonia era un premio irresistible, la ciudad más rica del mundo, el hogar de los dioses más poderosos. Conquistarla significaría gloria eterna. Babilonia será nuestra, proclama un rey asirio en una inscripción de la época. Sus tesoros llenarán nuestros palacios, sus dioses servirán a nuestros dioses. Sus escribas escribirán nuestra gloria, pero los asirios también sentían algo más hacia Babilonia, algo que las inscripciones oficiales no mencionan, pero que se puede leer entre líneas: respeto, incluso reverencia. Babilonia era la madre de la civilización. Destruirla completamente sería como matar a la propia madre. Esta ambivalencia definiría las relaciones entre Asiria y Babilonia durante los siguientes siglos.
Los asirios conquistarían Babilonia una y otra vez. La saquearían, la humillarían, pero nunca la destruirían por completo. Siempre la reconstruirían, como si necesitaran su aprobación incluso mientras la dominaban. El período casita terminó como había empezado, con una invasión. Esta vez fueron los elamitas, ese viejo enemigo del este, quienes asestaron el golpe final. Alrededor del año 1150 a.C. saquearon Babilonia y se llevaron tesoros acumulados durante siglos, incluyendo una vez más la estatua de Marduk. Pero Babilonia, como siempre, sobreviviría. Una nueva dinastía, la segunda dinastía de Isin, tomaría el poder, y bajo ella, Babilonia conocería a uno de sus mayores reyes, un hombre cuyo nombre significaba Marduk es mi vengador, Nabucodonosor, el primero de ese nombre. No el más famoso, ese vendría después, pero sí el que estableció el patrón que todos los grandes reyes babilónicos seguirían. Y con él, los dioses comenzaron a despertar de su largo sueño. El peso de la corona sobre la frente de un rey, ese peso que es más que físico, que incluye las expectativas de millones, las miradas de los antepasados, la responsabilidad de un imperio entero. ¿Cómo se siente? Solo unos pocos en la historia lo han sabido. Saltamos ahora varios siglos. Es el año 605 a.C., y en el trono de Babilonia se sienta un hombre cuyo nombre aún resuena: Nabucodonosor. Nabucodonosor, el segundo, el grande. Pero antes de conocerlo a él, debemos entender cómo Babilonia llegó a este momento. Los siglos intermedios habían sido turbulentos. Asiria finalmente había conquistado Babilonia, gobernándola como provincia durante generaciones. Los reyes asirios se habían proclamado también reyes de Babilonia, una doble corona que les daba legitimidad ante los dioses mesopotámicos. Pero el imperio asirio, como todos los imperios, llevaba en sí las semillas de su propia destrucción. Las tablillas de la época nos hablan de revueltas constantes, de guerras civiles, de conspiraciones palaciegas y de un pueblo, los caldeos que nunca aceptó la dominación asiria. Estos caldeos eran tribus seminómadas que habitaban los pantanos del sur de Babilonia, guerreros, feroces, orgullosos y pacientes. Esperamos, dice un proverbio caldeo, como el cocodrilo espera en el agua turbia, y cuando llegue el momento, atacamos. El momento llegó a finales del siglo VII a.C. El imperio asirio, desangrado por guerras interminables, se derrumbó con una velocidad asombrosa, y de las ruinas emergió un nuevo poder, el imperio neobabilónico, gobernado por una dinastía caldea. Nabopolázar, padre de Nabucodonosor, fue quien forjó este nuevo imperio. Aliado con los medos del este, destruyó las grandes ciudades asirias. Nínive, la capital, cayó en el año 612 a.C. Sus habitantes fueron masacrados o dispersados. Sus palacios, que habían contenido los tesoros de medio mundo, fueron saqueados hasta los cimientos. Asiria ha caído, registra un escriba babilónico con evidente satisfacción. El opresor ha sido oprimido, el torturador ha sido torturado, Marduk ha sido vengado. Pero Nabopolázar era ya anciano cuando completó su venganza. Fue su hijo, Nabucodonosor, quien heredaría el imperio y lo llevaría a su máxima gloria. Imaginemos a este hombre, alto, según las descripciones, de mirada penetrante, con esa mezcla de brutalidad y refinamiento que caracterizaba a los gobernantes mesopotámicos. Comandante militar desde joven, constructor obsesivo en su madurez, y siempre devoto de Marduk. Todo lo que soy se lo debo al Dios, proclama en una inscripción. Él guió mi brazo en la batalla.
Él inspiró mi mente en la construcción. Él es el verdadero rey. Yo solo soy su servidor mortal. ¿Pero qué servidor? En los 43 años de su reinado, Nabucodonosor transformó Babilonia en la ciudad más espectacular del mundo antiguo. Las evidencias arqueológicas confirman lo que las fuentes escritas describen. Murallas tan anchas que 2 carros podían circular sobre ellas. Puertas cubiertas de azulejos azules que brillaban como el cielo al amanecer. Palacios que contenían jardines, bibliotecas, salones de audiencias decorados con leones de cerámica vidriada. Y, por supuesto, los jardines colgantes. ¿Existieron realmente? Los arqueólogos aún debaten. Ninguna tablilla babilónica los menciona directamente. Pero los escritores griegos posteriores los describen con tal detalle que es difícil creer que fueron pura invención. Imaginemos terrazas de piedra elevándose hacia el cielo. Escribe Beroso, un sacerdote babilónico que vivió 3 siglos después de Nabucodonosor. Cada terraza cubierta de tierra fértil, donde crecían árboles, flores, plantas exóticas de todos los rincones del imperio, y debajo un sistema de bombas que elevaba el agua del Éufrates hasta la cima, haciendo posible el milagro. Según la leyenda, Nabucodonosor construyó los jardines para su esposa Amitis, una princesa meda que extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. Un gesto de amor que se convertiría en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Fue amor verdadero o cálculo político? Probablemente ambos. Los matrimonios reales nunca eran solo románticos. La alianza con Media era crucial para la seguridad del imperio, pero eso no significa que el sentimiento no fuera real. Imaginemos a Amitis caminando por sus jardines al atardecer. El aroma de las flores persas mezclándose con el incienso del cercano templo de Marduk. El sonido del agua cayendo de terraza en terraza. Y a su lado, quizás, el rey más poderoso de su época, olvidando por un momento el peso de su corona. En los jardines podría haber dicho ella: «Me siento en casa. Incluso aquí, en medio del desierto, has traído las montañas hasta mí». Pero la grandeza de Nabucodonosor no se limitó a la construcción. Fue también un conquistador implacable. Sus campañas lo llevaron desde el Golfo Pérsico hasta las costas del Mediterráneo. Derrotó al faraón Necao II de Egipto en la batalla de Carquemis. Sometió a los reinos de Siria y Fenicia. Y en el año 586 a.C. hizo algo que cambiaría la historia para siempre. Destruyó Jerusalén. Los testimonios hebreos preservados en la Biblia nos dan una perspectiva única de este evento. Para los judíos no fue simplemente una conquista militar, fue una catástrofe cósmica. El templo de Salomón, el lugar más sagrado del judaísmo, fue arrasado hasta los cimientos. La élite de Judá fue deportada a Babilonia. El exilio babilónico había comenzado. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos, canta el salmista. Acordándonos de Sión, en los sauces de en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Pero aquí está lo fascinante. Los exiliados judíos no fueron esclavizados. Las tablillas babilónicas muestran que muchos prosperaron en su nuevo hogar. Se convirtieron en comerciantes, artesanos, incluso funcionarios del gobierno. Formaron comunidades que mantenían su fe y sus tradiciones, y eventualmente algunos regresarían a su tierra. El encuentro entre la cultura babilónica y la hebrea produjo algo extraordinario. Muchos estudiosos creen que fue durante el exilio cuando los judíos compilaron gran parte de su Biblia, cuando desarrollaron nuevas formas de practicar su fe sin un templo, cuando transformaron su religión tribal en algo universal y absorbieron, quizás sin darse cuenta, elementos de la cultura babilónica.
el relato del diluvio universal, la historia de un niño salvado de las aguas, la idea de un jardín paradisíaco al principio de los tiempos. Todas estas historias existían en Mesopotamia siglos antes de aparecer en la Biblia. Para Nabucodonosor, sin embargo, Jerusalén era solo una conquista más. Su verdadera pasión era Babilonia, su ciudad, su legado. Las inscripciones que dejó nos revelan a un hombre obsesionado con la construcción. Hice hacer millones de ladrillos de arcilla, proclama en una tablilla. Reconstruí el Sigurat de Marduk hasta que su cima tocó el cielo. Restauré las calles sagradas, levanté murallas que ningún enemigo podrá jamás derribar. Y en el centro de todo, el templo de Marduk. Eságila, lo llamaban. La casa que levanta la cabeza. Imaginemos el interior de este santuario. Oscuridad atravesada por la luz de antorchas, el brillo del oro en cada superficie, el aroma del incienso tan denso que casi se podía masticar. Y en el centro del Sancta Sanctorum, la estatua de Marduk de oro macizo sentada en un trono de lapislázuli. Cada año, durante la fiesta de Akitu, el año nuevo babilónico, el rey participaba en un ritual extraordinario. Era conducido ante la estatua de Marduk. El sumo sacerdote le quitaba sus insignias reales, le abofeteaba y le preguntaba: ¿has cumplido con tus deberes para con el Dios y el pueblo? Solo después de confesar sus faltas y renovar sus votos, el rey recibía de vuelta su corona. Era un recordatorio de que incluso el hombre más poderoso del mundo estaba sujeto a una autoridad superior. ¿Qué pensaba Nabucodonosor cuando era abofeteado cada año? ¿Humillación? ¿Devoción sincera? ¿O simplemente la aceptación pragmática de un ritual necesario? Las tablillas no lo dicen. Pero podemos imaginar a un hombre complejo, capaz de destruir ciudades y de crear jardines, de masacrar ejércitos y de componer oraciones poéticas, de conquistar el mundo y de arrodillarse ante su Dios. Al final de su reinado, Babilonia era la ciudad más grande y rica de la tierra. Su población superaba los 200,000 habitantes, algo extraordinario para la época. Sus murallas, decoradas con 600 dragones y toros de cerámica vidriada, eran consideradas impenetrables. Su sigurat se alzaba como una montaña artificial visible desde kilómetros de distancia. Nabucodonosor murió en el año 562 a.C. Según algunas fuentes, sus últimos años estuvieron marcados por una extraña enfermedad mental. El libro bíblico de Daniel habla de 7 años de locura durante los cuales el rey vivió como un animal. ¿Verdad o propaganda de sus enemigos? Es difícil saberlo, pero si fue cierto, hay algo profundamente poético en ello. El constructor de maravillas, reducido a la condición de bestia. El conquistador de naciones, perdido en los laberintos de su propia mente. Lo que es seguro es que después de él nada volvería a ser igual. Los dioses habían despertado plenamente bajo su reinado. Babilonia había alcanzado su cenit, pero desde las cimas solo se puede descender, y el descenso estaba a punto de comenzar. El silencio en un palacio puede ser más aterrador que el rugido de una batalla. Ese silencio tenso que precede a las decisiones fatales, que acompaña a las conspiraciones, que envuelve a los reyes que ya no saben en quién confiar. Nabucodonosor apenas llevaba 2 años muerto cuando el imperio comenzó a desmoronarse desde dentro. Su hijo Amel-Marduk, hombre de Marduk, heredó un reino próspero pero envenenado por intrigas. Las crónicas de la época nos dan pinceladas inquietantes de su breve reinado. El rey liberó a Joaquín de Judá de su prisión. Registra a un escriba. Le dio ropas nuevas y lo sentó a comer en la mesa real. Un gesto de clemencia que enfureció a muchos. Los partidarios de la línea dura veían en ello debilidad.
Los sacerdotes se preguntaban si el nuevo rey respetaría adecuadamente los rituales. Y en las sombras, alguien afilaba un cuchillo. Amel-Marduk reinó apenas 2 años. Fue asesinado por su cuñado Neri-Glisar, quien se apoderó del trono. Imaginemos la noche del golpe. Los pasillos del palacio iluminados por antorchas que proyectan sombras danzantes. El sonido de pasos apresurados. Susurros que cesan cuando alguien se aproxima. Y en alguna cámara interior, un rey que no sabe que sus horas están contadas. ¿Qué pensamientos cruzarían la mente de Amel-Marduk en sus últimos momentos? ¿Recordó a su padre, el gran Nabucodonosor? ¿Se preguntó dónde había fallado? ¿O simplemente sintió el frío del metal antes de que todo terminara? Las tablillas administrativas continúan registrando transacciones comerciales, entregas de grano, pagos de impuestos. La maquinaria del imperio seguía funcionando, indiferente a quién se sentara en el trono. Pero algo se había roto. Neri-Glisar murió después de 4 años de reinado, dejando el trono a un hijo adolescente que duró apenas unos meses antes de ser asesinado a su vez, y entonces llegó al poder un hombre que no pertenecía a la familia real. Un hombre cuyo nombre significaba Nabú es alabado, Nabónido, Nabónido. Nabónido es uno de los personajes más enigmáticos de la historia antigua. Los testimonios que nos dejó son abundantes pero contradictorios. Sus propias inscripciones lo presentan como un rey piadoso y reformador. Las crónicas de sus enemigos lo pintan como un loco herético. ¿Quién era realmente? Sabemos que no era soldado ni heredero real, era un funcionario de alto rango, probablemente relacionado con el clero, y tenía una obsesión que definiría su reinado, la luna. Sin, el dios Luna, es el más grande de todos los dioses, proclama en sus inscripciones. Él fue antes que Marduk. Él estará después que todos los otros hayan desaparecido. En una sociedad donde Marduk había sido el rey de los dioses durante más de 1000 años, esta preferencia por Sin era poco menos que revolucionaria. Era como si un papa católico de repente declarara que María era más importante que Jesús. Impensable, escandaloso, peligroso. Los sacerdotes de Marduk, la clase más poderosa de Babilonia después de la familia real, se sintieron traicionados. Sus murmullos de descontento llenaron los templos. Sus quejas llegaron a los mercados y las calles. Pero Nabónido fue más lejos aún. En el 10º año de su reinado, hizo algo que ningún rey babilónico había hecho jamás. Abandonó Babilonia. Se retiró al oasis de Temá, en el desierto de Arabia, y permaneció allí durante 10 años. 10 años. Las crónicas de la época transmiten la perplejidad general. El rey no está en Babilonia, registra un escriba con evidente ansiedad. La fiesta de Akitu no se celebró. El dios Marduk no salió en procesión. Las calles sagradas permanecieron en silencio. ¿Por qué se fue Nabónido? Las teorías abundan. Algunos historiadores creen que buscaba rutas comerciales hacia Arabia. Otros que intentaba establecer una nueva base de poder lejos de la influencia de los sacerdotes de Marduk. Algunos sugieren incluso que sufría una enfermedad que solo el clima del desierto podía aliviar. Él mismo ofrece una explicación mística. Sin me habló en sueños, declara en una inscripción. Me ordenó ir a Temá y construirle un templo digno de su gloria. Mientras tanto, en Babilonia, su hijo Baltasar gobernaba como regente. Es este Baltasar quien aparece en el libro bíblico de Daniel, presidiendo un famoso banquete donde una mano misteriosa escribe palabras de condenación en la pared. Mene, Tekel, Ufarsin, escribió la mano según la leyenda. Contado, pesado, dividido.
El reino había sido pesado en la balanza y hallado falto. ¿Ocurrió realmente este prodigio? Probablemente no, pero captura algo verdadero sobre la atmósfera de aquellos años, la sensación de un final inminente, de un juicio que se aproximaba, de dioses que habían dejado de proteger a su pueblo. Imaginemos a un sacerdote anciano llamado Marduk Shuma Ushur. Marduk Shuma Ushur. Marduk protege al heredero. Toda su vida la ha dedicado al servicio del gran dios. Ha visto reyes nacer y morir. Ha presenciado conquistas y derrotas. Pero nunca ha visto esto, un trono vacío durante la fiesta más sagrada del año. Los jóvenes preguntan, ¿qué significa esto? Murmura a un colega en los pasillos del templo. Y no sé qué responderles. ¿Nos ha abandonado Marduk? ¿O lo hemos abandonado nosotros a él? Las grietas no eran solo religiosas, eran también económicas y sociales. Las tablillas comerciales de la época muestran una economía bajo presión. Los precios subían, el comercio se contraía. Las familias que durante generaciones habían prosperado veían cómo sus fortunas se evaporaban. Este año, registra un comerciante en una carta a su socio: el precio de la cebada se ha duplicado. Los camellos de Arabia ya no llegan con tanta frecuencia. Se dice que hay bandidos en los caminos del oeste. Tiempos difíciles. Y mientras Babilonia se debilitaba desde dentro, un nuevo poder surgía en el este: los persas. Durante generaciones, los persas habían sido vasallos de los medos, aquellos aliados que habían ayudado a destruir a Siria. Pero alrededor del año 550 a.C., un joven príncipe persa llamado Ciro se rebeló contra su señor medo y lo derrocó. Las noticias llegaron a Babilonia como un rumor distante. Otro cambio de poder entre tribus bárbaras del este. Nada que preocupara a la gran ciudad. Pero Ciro no era un bárbaro cualquiera. En pocos años había conquistado todo el imperio medo. Luego marchó hacia el oeste y sometió al fabulosamente rico reino de Lidia. El rey Creso, famoso por su riqueza, fue derrotado y capturado. Las ciudades griegas de Asia Menor cayeron una tras otra. Y entonces Ciro volvió su mirada hacia Babilonia. Los testimonios persas presentan la campaña como una misión divina. Marduk buscaba un príncipe justo, afirma el famoso cilindro de Ciro, y lo encontró en Ciro, rey de Anshan. Lo tomó de la mano y lo llamó por su nombre. Según esta versión, el propio Marduk había abandonado a Nabónido por su herejía y había elegido a Ciro como su instrumento de justicia. Una propaganda brillante que presentaba la conquista persa no como una invasión extranjera, sino como una restauración del orden correcto. ¿Hubo babilonios que colaboraron con Ciro? Casi con certeza. Los sacerdotes de Marduk, humillados por Nabónido, tenían razones de sobra para preferir un conquistador que prometía restaurar sus privilegios. Algunos nobles, cansados de un rey ausente, quizás vieron en el persa una oportunidad de ascenso personal. La traición, como la lealtad, tiene muchos rostros. Nabónido finalmente regresó a Babilonia poco antes de la llegada de Ciro, demasiado tarde para organizar una defensa efectiva, demasiado tarde para reconciliarse con sus sacerdotes enemistados, demasiado tarde para despertar a los dioses que él mismo había adormecido con su negligencia. El año 539 a.C., las fuerzas persas estaban a las puertas de la ciudad más grande del mundo, y los dioses, esos dioses que habían sido despertados por la guerra, guardaron silencio mientras el destino de Babilonia se decidía. El agua del Éufrates fluye tranquila bajo las murallas de Babilonia. Es una noche de octubre del año 539 a.C. En las almenas, los centinelas escrutan la oscuridad. En algún lugar más allá del horizonte, un ejército persa acampa, pero las murallas son altas, las provisiones abundantes,
Los dioses protegen la ciudad, o eso creen los defensores. Lo que no saben es que a kilómetros río arriba, ingenieros persas trabajan febrilmente. Están desviando el curso del Éufrates hacia un canal antiguo. Cuando terminen, el nivel del agua bajo las murallas descenderá lo suficiente para que un ejército pueda vadear el río. Según las crónicas de Heródoto, el historiador griego, los babilonios ni siquiera se enteraron de la entrada de los persas. Estaban celebrando una fiesta. El vino corría, la música sonaba, y mientras tanto, soldados enemigos se infiltraban por el lecho medio vacío del río. ¿Es cierto este relato? Probablemente exagerado, pero captura algo esencial. Babilonia cayó sin una batalla épica, sin un asedio heroico, sin las escenas dramáticas que esperaríamos de la caída de un imperio. El cilindro de Ciro ofrece una versión más prosaica, pero quizás más exacta. Sin batalla ni combate, entré en Babilonia, proclama el conquistador persa. Mis tropas marcharon pacíficamente por sus calles. No permití que nadie aterrorizara a los habitantes. Imaginemos a un comerciante babilónico llamado Iti-Marduk Balatu. Iti-Marduk Balatu, con Marduk vivo. Despierta una mañana ordinaria. Sale a la calle esperando encontrar lo de siempre. El bullicio del mercado, las voces familiares de sus vecinos. En cambio, encuentra soldados extranjeros patrullando las esquinas. Escucha una lengua que no comprende. Ve estandartes desconocidos ondeando sobre los edificios públicos. ¿Qué ha pasado?, pregunta a un vecino con voz temblorosa. Los persas están aquí, responde el otro. Dicen que el rey Nabónido ha huido o ha sido capturado. Nadie sabe con certeza. ¿Y Marduk? ¿El templo? Intacto, dicen. El nuevo rey, ese Ciro, ha prometido respetar a nuestros dioses. Ciro cumplió su promesa, al menos en apariencia. No saqueó los templos, no deportó a la población, no impuso nuevos dioses. En cambio, se presentó como el liberador elegido por Marduk para castigar al impío Nabónido. Devolví a sus santuarios las estatuas de los dioses, proclama el cilindro de Ciro. Reuní a todos sus habitantes y les devolví sus hogares. Los dioses de Sumer y Akkad, que Nabónido había llevado a Babilonia para furia del Señor de los dioses, por orden de Marduk los hice habitar en paz en sus capillas. Fue un golpe maestro de propaganda. Ciro no se presentaba como un conquistador extranjero, sino como el restaurador del orden legítimo. Los sacerdotes de Marduk, felices de librarse de Nabónido, lo aceptaron. El pueblo, aliviado de que no hubiera masacre, lo toleró. Y así, sin darse cuenta, Babilonia dejó de ser un imperio para convertirse en una provincia, pero no cualquier provincia. Los persas reconocían la importancia simbólica de Babilonia. Los reyes persas asumieron el antiguo título de rey de Babilonia, además de sus otros títulos. Participaron en los rituales del templo de Marduk. Mantuvieron la lengua babilónica para la administración local. Era respeto, sí, pero también era subordinación. Las décadas siguientes fueron un lento proceso de ajuste. Los babilonios descubrieron que podían prosperar bajo el dominio persa, incluso si habían perdido su independencia. Las rutas comerciales se expandieron. La paz imperial favoreció los negocios. Algunos babilonios alcanzaron posiciones importantes en la administración del nuevo imperio, pero otros no podían aceptar la situación. En el año 484 a.C., una revuelta estalló en Babilonia. Dos pretendientes al trono, ambos llamados Shamash-Eriva, intentaron restaurar la independencia. El rey persa Jerjes aplastó la rebelión con brutalidad. Las tablillas posteriores registran las consecuencias. El rey de Persia ordenó destruir las fortificaciones de Babilonia, escribe un cronista.
Las murallas que Nabucodonosor había levantado fueron derribadas. El templo de Marduk fue dañado, la estatua del dios. Algunos dicen que fue llevada a Persia. Esta vez, la humillación fue real. Jerjes abandonó el título de rey de Babilonia. En sus inscripciones simplemente listaba Babilonia entre sus muchas provincias, sin distinción especial. El orgullo de la antigua ciudad había sido castigado. Imaginemos a un anciano sacerdote presenciando estos eventos. Ha dedicado su vida al servicio de Marduk. Ha visto la gloria de Nabucodonosor y la locura de Nabónido. Ha sobrevivido a la conquista persa y a las décadas de paz incómoda que siguieron. Y ahora ve cómo las murallas de su ciudad son demolidas piedra a piedra. ¿Por qué, Marduk?, murmura hacia el santuario dañado. ¿Por qué nos has abandonado? ¿O fuimos nosotros quienes te abandonamos primero? No hay respuesta. Solo el ruido de los escombros cayendo y el eco de una grandeza que se desvanece. Pero Babilonia, esa ciudad que había sobrevivido a tantas catástrofes, encontró manera de adaptarse una vez más. Los escribas siguieron copiando las antiguas tablillas, preservando conocimientos milenarios. Los sacerdotes continuaron celebrando los rituales, aunque con menos esplendor. Los comerciantes seguían comerciando. Los artesanos siguieron creando. La vida continuaba. Y entonces llegó Alejandro. En el año 331 a.C., el joven conquistador macedonio derrotó al último gran rey persa en la batalla de Gaugamela. El imperio persa, que había parecido eterno, se derrumbó en cuestión de meses. Alejandro entró en Babilonia como un triunfador, pero a diferencia de Ciro, no se limitó a conquistar. Se enamoró. Las fuentes griegas describen su asombro ante la ciudad, las murallas todavía imponentes a pesar de los daños, los jardines que aún conservaban parte de su antigua gloria, el zigurat de Marduk, dañado pero aún erguido hacia el cielo. Alejandro ordenó la restauración del templo de Marduk, registra un historiador griego, asignó recursos enormes para la reconstrucción. Quería que Babilonia fuera la capital de su nuevo imperio mundial. El conquistador macedonio incluso participó en algunos rituales babilónicos. Consultó a los sacerdotes locales. Respetó sus tradiciones. Por un breve momento, pareció que Babilonia renacería bajo el patrocinio de este nuevo señor del mundo. Pero los dioses, una vez más, tenían otros planes. En junio del año 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia. Tenía apenas 32 años. La causa exacta de su muerte sigue siendo debatida. ¿Enfermedad? ¿Veneno? ¿Los excesos de una vida vivida demasiado intensamente? Sus generales se reunieron en el palacio de Nabucodonosor para decidir el futuro del imperio. Las discusiones duraron días. Las alianzas se formaban y rompían, y mientras tanto, el cuerpo de Alejandro permanecía sin enterrar, preservado en miel según la tradición. El imperio se dividió. Babilonia pasó de mano en mano durante las guerras de los sucesores. Fue capital de los Seleucidas durante un tiempo, pero pronto fue eclipsada por nuevas ciudades fundadas por los conquistadores griegos. Seleucia del Tigris, a apenas unos kilómetros de distancia, absorbió población y comercio. Los arqueólogos que excavaron Babilonia encontraron testimonios de esta decadencia gradual. Las casas abandonadas, los templos en ruinas, los canales cegados por el limo. La ciudad que había sido el centro del mundo se convertía lentamente en un pueblo, luego en un montón de ruinas, luego en arena. Los últimos textos en escritura cuneiforme que conocemos datan del siglo I de nuestra era. Son tablas astronómicas copiadas por sacerdotes que aún mantenían vivas las antiguas tradiciones en un mundo que ya no las comprendía ni las valoraba. ¿Cuándo murió exactamente Babilonia? Es imposible decirlo.
Las ciudades no mueren como las personas en un momento definido, se desvanecen. Sus habitantes se van marchando uno por uno. Sus edificios se derrumban, piedra por piedra. Sus dioses son olvidados, nombre por nombre. Pero algo sobrevivió. Algo que ni la conquista, ni el abandono, ni los siglos pudieron destruir. El legado de Babilonia. El viento sopla sobre las ruinas. Ese viento que ha soplado durante milenios, arrastrando arena sobre los restos de lo que una vez fue la ciudad más grande del mundo. Si pudiéramos escucharlo con atención, quizás percibiríamos ecos, voces antiguas susurrando secretos que aún no hemos terminado de descifrar. Babilonia como ciudad desapareció, pero Babilonia como idea, como símbolo, como influencia. Esa Babilonia nunca murió. Comencemos con lo más tangible. Las matemáticas que usamos hoy llevan la huella digital de los escribas babilónicos. El sistema sexagesimal, basado en el número 60, sobrevive en nuestros relojes y en nuestra forma de medir ángulos. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo. Cada vez que miramos la hora, estamos usando un invento babilónico. Las tablillas matemáticas encontradas en las ruinas revelan conocimientos asombrosos. Los babilonios conocían el teorema que luego llevaría el nombre de Pitágoras, 1000 años antes de que Pitágoras naciera. Resolvían ecuaciones cuadráticas, calculaban raíces cuadradas con precisión de varias cifras decimales. Desarrollaron tablas de multiplicar, tablas de inversos, tablas de potencias. Los números son el lenguaje de los dioses. Parece decir una tablilla escolar. Quien los domina, domina los secretos del universo. Esta reverencia por las matemáticas estaba conectada con otra obsesión babilónica, la astronomía. Durante siglos, generaciones de sacerdotes observaron el cielo nocturno con paciencia infinita. Registraron los movimientos de los planetas, identificaron patrones, predijeron eclipses y nombraron las constelaciones que aún usamos hoy. El zodíaco, esa banda de constelaciones que el sol parece atravesar a lo largo del año, es un invento babilónico. Aries, Tauro, Géminis. Estos nombres nos llegan a través de los griegos, pero el concepto original nació en Mesopotamia. Cuando alguien pregunta, ¿cuál es tu signo?, está participando sin saberlo en una tradición que tiene más de 3000 años. Las evidencias arqueológicas incluyen diarios astronómicos que cubren siglos enteros de observaciones. Los astrónomos babilónicos registraban meticulosamente la posición de los planetas noche tras noche, año tras año, generación tras generación. Esta base de datos sin precedentes permitió descubrir los ciclos largos del cosmos, el periodo de 18 años después del cual los eclipses se repiten, los ciclos de Venus, los movimientos errantes de Marte. Cuando los griegos desarrollaron su astronomía, bebieron directamente de fuentes babilónicas. Cuando los árabes medievales preservaron y expandieron el conocimiento astronómico, seguían usando métodos originados en Babilonia. Y cuando Copérnico revolucionó nuestra comprensión del cosmos en el siglo XVI, estaba construyendo sobre observaciones recopiladas en templos mesopotámicos. Pero el legado babilónico va más allá de las ciencias exactas. El derecho, esa invención que permite a los humanos vivir juntos en sociedad, tiene raíces babilónicas profundas. El Código de Hammurabi no fue el primer código legal de la historia, pero fue el más influyente. Sus principios, su estructura, su idea de que la ley debe estar escrita y ser accesible a todos, resonaron a través de los milenios. Los juristas romanos conocían los códigos mesopotámicos. Las leyes bíblicas muestran influencias claras de las tradiciones legales de Babilonia.
Y cuando los pensadores de la Ilustración buscaron modelos para sistemas legales modernos, miraron hacia la antigüedad, incluyendo a Babilonia. La justicia es el fundamento del reino, proclamaba Hammurabi hace casi 4000 años. Es una idea que sigue siendo el ideal, aunque no siempre la realidad, de nuestras sociedades contemporáneas. Imaginemos a un estudiante de derecho hoy, en cualquier universidad del mundo. Está estudiando los principios del derecho civil, las relaciones entre derechos y obligaciones, la idea de que los contratos deben cumplirse. Sin saberlo, está participando en una conversación que comenzó en Babilonia. El legado literario es igualmente profundo. La epopeya de Gilgamesh, ese relato del rey de Uruk que busca la inmortalidad, es considerada la primera gran obra literaria de la humanidad. Sus temas, la amistad, la pérdida, la búsqueda de sentido frente a la muerte, son universales y eternos. ¿Por qué buscas lo que no puedes encontrar?, le pregunta una tabernera a Gilgamesh en el poema. Los dioses, cuando crearon al hombre, le asignaron la muerte y retuvieron la vida para sí mismos. Tú, Gilgamesh, llena tu vientre, goza día y noche. Haz de cada día una fiesta, danza y juega día y noche. Es un mensaje que podría haber sido escrito ayer. La aceptación de la mortalidad como precio de la humanidad. La invitación a encontrar significado en los placeres simples de la vida. El reconocimiento de que la búsqueda de la inmortalidad es fútil pero profundamente humana. La historia del diluvio universal, incluida en la epopeya de Gilgamesh, pasó a las tradiciones hebreas y de allí al cristianismo y al islam. Millones de personas hoy conocen la historia de Noé sin saber que es una versión de un relato mucho más antiguo, contado primero en las llanuras de Mesopotamia. Y luego está el legado más problemático, Babilonia como símbolo. En la Biblia hebrea, Babilonia representa todo lo que está mal con el poder humano. Es la ciudad del orgullo, de la arrogancia, del desafío a Dios. La Torre de Babel, ese sigurat mítico cuyos constructores intentaron alcanzar el cielo, se convirtió en metáfora de la ibris humana castigada por la divinidad. Babilonia la Grande ha caído, proclama el libro del Apocalipsis. Se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Esta imagen negativa de Babilonia permeó la cultura occidental durante milenios. Babilonia se convirtió en sinónimo de pecado, de decadencia, de materialismo desenfrenado. Babilonia se usaba como nombre en clave para Roma en los textos cristianos primitivos. Y siglos después, los rastafaris de Jamaica llamarían Babilonia al sistema opresor occidental. ¿Es justa esta imagen? Los testimonios que hemos explorado esta noche sugieren algo más complejo. Babilonia fue una civilización con grandezas y miserias, como todas las civilizaciones. Construyó maravillas y cometió atrocidades. Produjo sabiduría y perpetuó injusticias. Fue, en otras palabras, profundamente humana. Quizás ese sea el legado más importante de Babilonia. No sus matemáticas, ni su astronomía, ni sus leyes, ni sus poemas, sino el espejo que nos ofrece. Mirando a Babilonia, nos vemos a nosotros mismos, una especie que construye torres hacia el cielo mientras sus cimientos se agrietan, que busca la inmortalidad mientras acepta la muerte, que crea dioses y luego se pregunta si esos dioses la han abandonado, que levanta murallas impenetrables solo para descubrir que el enemigo ya estaba dentro. Imaginemos por última vez a un habitante de Babilonia, no un rey ni un sacerdote, simplemente una persona común. Llamémosla Shulum-Babili. Shulum-Babili, la paz de Babilonia. Es una noche como cualquier otra, hace quizás 3000 años. Shulum-Babili mira el cielo estrellado desde el techo de su modesta casa de adobe. Las mismas estrellas que miramos nosotros hoy,
las mismas constelaciones que sus antepasados nombraron y que nosotros seguimos usando. ¿Qué piensa? Quizás en sus hijos dormidos abajo, en el trabajo que le espera mañana, en los dioses que habitan el sigurat visible en el horizonte, en los misterios del universo que brillan sobre su cabeza. No sabe que su ciudad desaparecerá, que sus dioses serán olvidados, que sus descendientes se dispersarán por los cuatro vientos. No sabe que, siglos después, extraños de tierras que no puede imaginar excavarán las ruinas de su hogar y tratarán de reconstruir su vida a partir de fragmentos de arcilla, pero quizás, en algún nivel profundo, intuye que hay algo más grande que una vida individual, que las ideas sobreviven a los cuerpos, que las historias perduran cuando las ciudades caen, que, de alguna manera misteriosa, el pasado nunca muere del todo mientras haya alguien dispuesto a recordarlo. Y así, en esa noche antigua, Shulumbavili cierra los ojos y se duerme bajo las mismas estrellas que nos cobijan a nosotros, soñando, quizás, con dioses que despiertan cuando los humanos los llaman, soñando con guerras que terminan y con paz que comienza, soñando con un futuro que no conocerá, pero que, de alguna manera inexplicable, ya está aquí. Hemos caminado esta noche por las calles de Babilonia. Hemos escuchado el murmullo de sus mercados y el canto de sus templos. Hemos presenciado el ascenso de reyes y la caída de imperios. Y ahora, al final de nuestro viaje, volvemos a la pregunta que planteamos al principio. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada, tan poderosa, tan bendecida por sus dioses, pudiera caer una y otra vez solo para levantarse de sus cenizas cada vez más fuerte? ¿Qué secreto conocían los babilonios? Quizás la respuesta está en lo que no conocían, en lo que ninguna civilización puede saber con certeza. Los babilonios no sabían cuándo vendría la próxima invasión. No sabían qué rey sería el último. No sabían que sus dioses eventualmente serían olvidados. Vivían como vivimos todos, en la incertidumbre, pero eligieron construir de todos modos. Eligieron escribir leyes aunque sabían que serían violadas. Eligieron levantar murallas aunque sabían que eventualmente caerían. Eligieron adorar a sus dioses aunque no siempre recibían respuesta. Y quizás eso es lo que significa despertar a los dioses. No es lograr que intervengan en nuestros asuntos humanos, es actuar como si lo que hacemos importara, construir como si nuestras obras fueran a durar eternamente, sabiendo que no lo harán, amar como si el tiempo no existiera, sabiendo que corre sin detenerse. Los dioses que despertaron en Babilonia no eran Marduk, ni Sin, ni Ishtar, eran algo más profundo. Eran la capacidad humana de crear significado en un universo que no nos promete nada, de encontrar orden en el caos, de transformar el barro del río en ladrillos y los ladrillos en ciudades y las ciudades en leyendas. Esa capacidad no murió con Babilonia. Sigue viva en cada uno de nosotros. Cada vez que construimos algo que nos sobrevivirá, cada vez que contamos una historia a nuestros hijos, cada vez que miramos las estrellas y nos preguntamos qué significan, cuéntame en los comentarios. ¿Qué aspecto de la historia de Babilonia te resonó más esta noche? ¿Fue el orgullo de Hammurabi, escribiendo leyes que durarían milenios? ¿La melancolía de Nabónido, buscando a su dios en el desierto? ¿O quizás la resistencia silenciosa de todos esos babilonios comunes, viviendo sus vidas bajo estrellas que aún brillan sobre nosotros? Y si hay otros temas históricos que te gustaría que exploráramos juntos en futuras noches, déjamelo saber. El pasado es infinito y apenas hemos comenzado a explorarlo. Si este viaje te ha acompañado, si has aprendido algo, si te ha hecho pensar mientras la noche avanzaba, considera suscribirte a Somnialis,
Cada semana exploramos nuevos horizontes, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos, buscando, como los astrónomos babilónicos, patrones en el aparente caos de la historia humana. Y ahora, mientras esta noche se hace más profunda, volvamos a donde empezamos. Un rugido de 1000 carros de guerra atravesaba una llanura. El polvo se elevaba hacia un cielo que parecía arder. Un rey levantaba los ojos hacia las murallas más imponentes del mundo y sonreía. Aquellas murallas cayeron. Aquel rey fue olvidado. Pero esta noche, tú y yo hemos caminado por donde él caminó. Hemos respirado el incienso de templos que ya no existen. Hemos escuchado las voces de quienes vivieron y amaron y murieron hace miles de años. Y en eso, de alguna manera, los hemos traído de vuelta. Hemos despertado a nuestros propios dioses, que ahora, mientras te preparas para dormir, esas voces antiguas se conviertan en arrullo. Que los jardines colgantes florezcan en tus sueños. Que las estrellas que nombraron los sacerdotes babilónicos guíen tu descanso hacia mañanas luminosas. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.